Amén. Yo tengo dos luchas. La lucha espiritual todos los días y mi esposa, que le decimos de cariño, lucha también. Mi esposa María de la Luz. Amén. Una bendición estar aquí con ustedes. Bueno, estamos conociendo el nuevo local. Siempre Pastor Dani y su esposa nos estuvieron al tanto, ¿no? Desde que estaban buscando el local, el cambio y todo, y está bonito, está precioso, bien ubicado. Físicamente un poco más chico, pero tienen aquí. Ya no tienen el ruido ahí ya miró, ¿no? El aire acondicionado. ¡Qué bendición también! Bueno, en la Ciudad de México no utilizamos prácticamente aire acondicionado, ¿no? El clima no es tan cálido. Permítame orar. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana. La bendición de estar aquí con nuestros pastores, nuestras iglesias. Señor, una bendición muy grande de todo este tiempo, y gracias porque con el Ministerio de Comunidad Cristiana Nueva Vida nos permites reunirnos, visitarnos, capacitar, planear las actividades de los eventos en conjunto con las iglesias de la República Mexicana y las que tenemos en Estados Unidos con nuestro pastor Eliodoro Contreras. Gracias, Señor, y siempre el tomar este lugar implica una responsabilidad muy grande y lo estoy tomando de esa forma, Señor, con temor y temblor. Y por supuesto, como dijo Pastor Dani, es mi anhelo que seamos edificados espiritualmente a través de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. El viernes toqué un poco el tema del llamado. Bueno, son 6 temas del llamado. Nada más di una introducción del por qué Dios nos llama. O sea, el llamado al servicio. Siempre hay 2 llamados en la vida del ser humano. Antes de ser cristiano, se le da un llamado a la salvación, ¿verdad? Para que la persona pueda aceptar al Señor. Ya siendo cristianos, estar involucrados en una iglesia, va a venir el llamado al servicio. Me estoy tomando la libertad de cambiar un poquito el tema. Habíamos visto el viernes y en las demás predicaciones la situación del mundo, la situación de nuestro país, cómo estamos ya en el umbral. El umbral es una puerta de acceso a los últimos tiempos, lo que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Que no es nada grato, agradable, todo lo que está pasando, y más se van los acontecimientos a dar más rápido. Por eso tenemos que estar preparados y por eso, bueno, el tema era el poder nosotros predicar. Analizamos bien lo que es la declaración de misión y de visión y nuestros valores que están atrás de ustedes ahí en la pared, las declaraciones que nos permiten entonces hacer todo lo que hacemos. Le intitulé a esta enseñanza Reedificar las ruinas antiguas, comenzando por nosotros. Isaías 61 del 1 al 4 dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, planteo de Jehová para gloria suya. Y el último verso: reedificarán las ruinas antiguas
y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Esta palabra se cumplió con nuestro Señor Jesucristo y Él mismo lo dijo, ¿verdad? En los evangelios, cuando estaba en la sinagoga y le permitieron predicar, habló acerca de Isaías, ¿no? Y Él dijo, todo esto se está cumpliendo en mi persona. ¿Ven? Y reedificarán las ruinas antiguas. Por supuesto que está hablando en un aspecto espiritual, no tanto reedificar algo, un edificio, una casa que está mal. El profeta Isaías ejerció su ministerio bajo 4 reyes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Él comenzó, lo digo como nada más como un dato, comenzó a profetizar en el año 740 antes de nuestro Señor. Y Ezequías, con el último rey, comenzó a profetizar, el rey Ezequías comenzó a reinar en el 715. Pero Isaías predijo a Ezequías la cautividad del reino de Judá a mano de los babilonios. ¿Recuerda usted cuando el rey Nabucodonosor vino, verdad, asoló y conquistó a Judá? Destruyeron totalmente la ciudad de Jerusalén, incluidos los muros e incluido el templo. Quedó hecha ruinas. Muchos murieron, pero también aproximadamente como 10,000 personas fueron llevadas cautivos a Babilonia. Entre ese grupo iba Daniel y sus amigos, ¿verdad? Se ha hablado mucho a veces de Daniel, que eran todavía unos adolescentes. Entonces, la nación de Judá fue conquistada en el año 586. Es decir, pasó casi un siglo cuando Isaías predijo aquí lo que iba a pasar. Y esto se cumplió casi 100 años después, o 120. Todo. Recuerda que a veces las fechas, hay fechas sí que son exactas y todo, pero hay otras que son aproximadas. Aún el antes y después de nuestro Señor Jesucristo puede haber variado, no sé, 1 año, 2 años, ¿no? Y todo. Entonces, ahí la generación que fue cautiva, la que realmente fueron llevados a Babilonia, pagó las consecuencias del pecado de generaciones anteriores. O sea, ya estaba predicho, ya lo había dicho. Por supuesto que la generación que fue cautiva no había hecho nada para poder corregir, ¿verdad?, la salvación espiritual del pueblo, no hicieron nada, pero entonces esta generación fue la que fue llevada cautiva, y es algo que se conoce tal vez en un término espiritual como una maldición generacional, ¿no? El daño, el pecado de esta generación anterior, ¿verdad? La generación posterior fue la que pagó las consecuencias de ese pecado, aunque obviamente esa generación también tuvo una responsabilidad de haberse arrepentido, de haber corregido la situación, pero no lo hizo. Y nuestro país, todos sabemos lo que pasa en nuestro país, lo que está pasando en el mundo, y nosotros, la iglesia, que tenemos la verdad, tenemos que ir y compartir, ¿verdad? Era lo que estábamos viendo en este seminario, ir y predicar. Pero lo podemos hacer si nosotros estamos bien delante de Dios. En muchas ocasiones tenemos que ver qué es lo que nosotros estamos fallando, haciendo o no haciendo, ¿verdad? Para que nuestro trabajo sea efectivo. Para mí, y esta es una opinión personal, siempre la he manejado como una opinión personal, para mí son 6 los pecados espirituales de nuestro país, ¿verdad? Al cual pues amamos, ¿verdad? Bueno, a lo mejor usted no es de México, pero vive en México, yo sé que ama México, nosotros aquí nacimos y amamos mucho a nuestro país,
tengo 75 años de edad, entonces he visto varias generaciones de lo que ha pasado en mi país y todo. En varias ocasiones hemos tenido, desde hace años y hasta la fecha, tendríamos la oportunidad de irnos a radicar a Estados Unidos, trabajar ya con iglesias, o sea, en un sentido, digo, no es que nos estén invitando y haciendo y todo, pero a lo largo de todos los años siempre tuvimos esa oportunidad, pero nunca la hicimos. ¿Por qué? Porque yo amo a mi país como mexicano y nuestro llamado fue, aun cuando sí llegamos a tener invitaciones de ir a otros países, no, el llamado es en mi país, ¿no? Y aquí estamos y aquí seguimos. Estos son los 6 pecados, y cuando hablamos de pecado hablamos de lo espiritual, porque el pecado se da en lo espiritual. En lo moral ya es la integridad y otros términos. Corrupción, impunidad, abuso, engaño, traición y rebeldía. Para mí estos son los 6 pecados mayores. Usted podría decirme idolatría, se podría hacer, pero para mí la idolatría es consecuencia de todo eso. Vea usted la historia de nuestro país, desde antes de la conquista, lo que pasó en la conquista, lo que pasó en la independencia. Primero se unieron, se independizó México y después entre ellos mismos se volvieron a traicionar, a matar, a todo. La reforma, lo mismo. En la revolución, lo mismo. Los héroes de la revolución lucharon juntos y después, ¿qué hicieron? Se dividieron, se separaron, se persiguieron y se mataron. Eso para mí es hasta el día de hoy. Y es algo grave, pero para que pueda cambiar, y para mí espiritualmente, mi país está en ruinas, total, completa y absolutamente. Y no lo digo por el sistema de gobierno, yo lo digo desde siempre. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no estoy juzgando a un sistema, a otro, que le voy a un partido, a otro. No. Esto es parte de la historia de nuestro país. Y el cambio debe comenzar por nosotros. Si queremos que cambie mi familia, pues yo tengo que cambiar primero. Si queremos que cambie nuestro país, tenemos que cambiar nosotros primero. Y como iglesia, también nosotros hacerlo. Entonces, fíjese usted, yo creo que todos hemos visitado algunas ruinas, ¿no? de la antigüedad, ¿no? Bueno, aquí en Veracruz hay lugares donde hay ruinas y todo, y en otros lugares, y lo hemos hecho nosotros. Y es algo común visitar las ruinas arqueológicas. O sea, ¿qué ven los turistas? En unas ruinas ven edificios semidestruidos, sin techo o sin paredes, o sea, cuidados, ¿no? Por supuesto, y aparentemente descuidados, pero no, el gobierno, bueno, porque siempre las ruinas, todos son propiedad federal de los gobiernos, podría decir, bueno, ¿por qué no invierte el gobierno en reconstruir todo? No, porque la intención es que las ruinas se vean como quedaron, porque son un legado de la cultura de un pueblo. Entonces, el turista está investigando la forma de ser, de pensar, el estilo de vida de ese pueblo en especial. Para eso vamos, y creo que todos lo hemos hecho. Segunda de Corintios 5:17 dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuevas, kainos con K, algo recién hecho, algo que no está dañado. Y criatura de tisis quiere decir cosa creada y todo. Si tuviéramos una foto, una pintura, un cuadro o algo de la ciudad de Jerusalén, de cómo quedó cuando fueron llevados a Babilonia,
¿cuál sería el legado de esas ruinas? ¿Qué es lo que estaría representando? ¿Qué es lo que estaríamos viendo ahí del por qué quedó la ciudad totalmente destruida? ¿Por qué? Tenemos que ver el aspecto espiritual. Un pueblo en pecado. El cautiverio como una consecuencia, porque no se arrepintieron de esos pecados. Y entonces una maldición generacional, porque esto fue profetizado desde antes, porque esto fue avisado. O sea, Dios habló desde antes a través de sus siervos, de sus profetas, ¿verdad? Pero el pueblo no quiso entender hasta que llegó la consecuencia del pecado. Y lo que vemos espiritualmente en nuestro país es consecuencia del pecado. No le digo que usted está en pecado, ¿no? Estamos hablando en general de un pueblo, todo lo que nosotros tenemos. Entonces, Ezequiel 16:44 dice: he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti. El refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Está hablando, ¿verdad?, de una consecuencia, que la hija pues va a ser como fue la madre en ese aspecto, ¿no? Ezequiel 18:2: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Está hablando de una maldición generacional. O sea, el papá comió una uva agria y la dentera es una sensación desagradable en los dientes, ¿no? Está hablando de algo en lo espiritual, ¿no? Esa es una realidad. Todos tenemos, ¿verdad?, hasta refranes del mundo: hijo de tigre pintito, ¿verdad? Esas cosas, y está en la Biblia, ¿no? Eso es. Entonces, obviamente, yo, por ejemplo, pues yo recibí mucho de parte de mi papá. Mi papá no fue, bueno, ni siquiera era de la iglesia católica, no creía en Dios. Estuvo metido en cosas, en grupos obscuros, y nos introdujo en todo eso, ¿no? Vivimos todo eso. Cuando me casé con mi esposa hace 52 años, yo ni siquiera creía en Dios, y entonces pues me llevó a muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, hasta que en 1985 conocí al Señor Jesucristo, ¿no? Me arrepentí de mis pecados, me dio una nueva vida, y ahí yo pude romper toda esa maldición generacional que venía. Tengo 3 hermanos varones y una hermana, todavía viven, yo soy el mayor, y ellos nunca han podido romper con eso, ¿no? Se les ha compartido y todo. Mi esposa los conoce. Hace poco fuimos a ver a uno de mis hermanos que está enfermo allá en Querétaro. Fuimos a verlo, le compartimos, y mi esposa fue testigo de cómo se empezó a endemoniar ahí, muy feo, en su casa, ¿no? Ahí, y todas esas cosas, ¿no? Y oramos, por supuesto, oramos por la familia y todo, pero sabemos que hay un libre albedrío y que cada persona debe tomar sus propias decisiones. Amén. Entonces, bueno, mi papá murió casi a los 86 años. Él murió de muerte natural, no tenía alguna enfermedad, pero 17 días antes de fallecer, mi papá aceptó al Señor Jesucristo como Salvador. Fue un 15 de septiembre que nos fuimos a verlo, y me encerré con él ahí en su habitación. Ya le habíamos compartido muchas veces. Cuando yo me convertí a cristiano, él me dejó de hablar varios años y todo, pero ese día pues ya mis hermanos todos estaban enojados porque estábamos ahí en su casa, pero aceptó al Señor. Y a los 17 días mi padre ya partió con el Señor. Pero a los 3 días de convertido me dio una prueba de que su conversión fue real.
porque me habló mi mamá por teléfono. Beto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? Tu papá se va a morir, ya se va a morir. ¿Cómo que ya se va a morir? ¿Por qué? Porque es que me pidió perdón. Fíjese, 3 días de convertido y mi papá nunca le había pedido perdón, nunca le había hecho nada y le pidió perdón. Para mí fue una evidencia de que su conversión fue real, ¿no? Que realmente se arrepintió. Le dije, no, mamá, no te preocupes, es esto. Y ya, el día que falleció lo fui a ver, estaba en su cama, ya su cuerpo ya casi 86 estaba deteriorado de muerte natural. Lo saludé, estuve con mis hermanos y mi papá me dijo por última vez, todo está bien, así quedito. Lo besé y todo y me fui y como a las 3 horas me avisaron mis hermanos que había fallecido. Amén. Entonces pude romper esa maldición generacional, ¿verdad? En mi vida, en mi familia. Mi mamá falleció 2 años después y también ella aceptó al Señor, ¿no? Y entonces eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Si queremos, ¿verdad?, que cambie nuestro país, que cambie la familia, tenemos que cambiar cada uno de nosotros. Y no es que esté yo diciendo que usted no lo ha hecho, ¿no? Pero esto es importante. Entonces, por eso la iglesia como cuerpo de Cristo está llamada ¿a qué? A llevar el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación a todas las personas. Y todos los cristianos debemos estar involucrados en ese trabajo, porque usted puede compartirle a alguien en su casa, en su familia, en sus amigos, en su trabajo, en la escuela. No quiere decir que tenga que dejar de hacer sus actividades, ¿verdad? Pero siempre hay la oportunidad de poder compartirle a alguien el mensaje de salvación. Esa es la realidad. Ahora nosotros pertenecemos a un linaje especial. Amén. Los cristianos. Linaje, fíjese que la raíz en griego de linaje es sperma, con S, sperma, que quiere decir semilla. De ahí deriva el término esperma, espermatozoide, que es la semilla, ¿verdad?, que tienen los varones cuando van a concebir a su hijo y su esposa, pues es la receptora de eso, ¿no? Eso es lo que quiere decir linaje. Ahora, nuestro linaje espiritual es totalmente diferente. Amén. Somos hijos de Dios. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios y tenemos que aprender. Yo creo que todos queremos que cambien las cosas en nuestro país, que cambien las cosas en el mundo, ¿verdad? Y pueden cambiar en la medida que nosotros primero nos compartamos, nuestro comportamiento sea realmente como cristianos y poder llevar el mensaje de salvación. Gálatas 3, 26 al 29 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Entonces, no importa cuál ha sido su antecedente en la familia, nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo un linaje natural como hombre. ¿Estamos de acuerdo? Perteneciente a la tribu de Judá, como hombre. Mateo 1:5, bueno, en Mateo 1, cuando habla del linaje terrenal de nuestro Señor Jesucristo, una de sus antepasados de ella, Mateo 1:5, fue una mujer prostituta que se llamaba Rahab. En Mateo 1:9, de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, que fueron reyes que hicieron cosas malas. Mateo 1:10, Manasés, ¿verdad?, un rey malvado. Todos ellos son del linaje terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él, aún como hombre, rompió con todas las ataduras generacionales.
y ninguna influencia negativa, ¿verdad? Como hombre de sus generaciones anteriores, influyó en su vida terrenal y en su ministerio. Nuestro Señor Jesucristo nunca dejó de ser Dios, 100% Dios, pero fue también 100% hombre. Ajá. La única diferencia es que Él no fue concebido por la unión de mamá y de papá. Fue concebido, sí, en el vientre de su madre terrenal, pero fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Pero Él entonces, como hombre, no hubo ninguna atadura. Ajá. Entonces, y cuando hay ataduras generacionales, cuando persisten en nuestra vida, se convierten como en ruinas antiguas, que ahí están, situaciones, traumas, muchas cosas que están aquí adentro, pero que pueden impedir nuestro crecimiento espiritual. Ajá. Nuestro crecimiento espiritual está reflejado a través del fruto del Espíritu Santo. Ajá. Gálatas 5, 22 al 24. Todos los cristianos tenemos que crecer diariamente en el área espiritual. Así como en lo físico, vamos creciendo y vamos envejeciendo, pero espiritualmente tenemos que crecer y tenemos que madurar. Son 9 los elementos del fruto del Espíritu Santo. Usted tiene que crecer diariamente en amor, gozo y paz en su relación con Dios. Paciencia, benignidad y bondad en su relación con el prójimo y entre nosotros. Y fe, mansedumbre y templanza en la relación con uno mismo. Ahí está todo. 9 elementos, es un solo fruto porque es un solo Espíritu Santo. No sé si usted evalúa. Pablo dice en una escritura de Corintios que tenemos que vernos en un espejo para ver si realmente estamos siendo transformados a la imagen de Dios. Entonces, y ese crecimiento implica una responsabilidad muy grande de parte de nosotros. El Espíritu Santo hace la obra. La iglesia también, ¿no? Por eso estamos como iglesia para venir, orar, alabar al Señor, recibir instrucción y todo, y buscar ese crecimiento. Pero la responsabilidad es de nosotros. ¿Cuántos cristianos hay espiritualmente? Tienen años de ser cristianos, pero viven con ruinas antiguas, destruidas, de cosas del pasado, de situaciones del pasado. No quiere decir que usted está endemoniado, que si yo voy a orar por usted va a sacar la lengua, va a hacer muchas cosas. Se pueden dar este tipo de situaciones, ¿no? Pero no es necesario eso, pero hay cosas aquí adentro a veces que impiden nuestro crecimiento espiritual. ¿Amén? Y cada quien lo evalúa. Yo no lo conozco, usted sabe cómo está su vida espiritual. Aquí estamos todos bonitos, ¿no? Veo puras alitas de angelitos aquí, miren nada más, todos. Cierren la puerta, no vayan a salir volando aquí unos angelitos. Pero cada quien sabemos quién realmente somos. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, allá en nuestra vida, las situaciones diarias, trabajo, familia y todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, si usted reconoce que hay cosas ahí aún de la vida anterior o de situaciones de las últimas generaciones, bueno, tenemos que saber que ya nada de eso puede obstaculizar nuestro crecimiento como cristiano. Si conoce usted mire, nosotros nunca conocimos a familiares de parte de mi papá. Mi papá nació en Cuautla, Morelos, una familia vital de toda esa zona. Venimos de Italia, los abuelos de Italia, y mi papá se vino a la Ciudad de México como a los 11, 12 años. Y llegó a la Ciudad de México solito, ¿ya? Hizo su vida solito, creció, ya después empezó a trabajar, conoció a mi mamá, y mi papá nunca quiso buscar a su familia, nunca quiso. Entonces, no conocíamos a nadie. Pero hace 4 años, casi 5 años, fíjese usted, en Bakersfield, donde está California, donde está la iglesia de nuestro pastor, de nuestro obispo, Leodoro Contreras, ¿verdad? Que siempre viene aquí a nuestras conferencias, también este año así será.
ahí me identificó una familia de su congregación que se apellida Vital. Me buscaron después de la reunión, fíjate, y bueno, han pasado ya 4 o 5 años, investigamos fotos, todo, y hablé con gente de allá y todo, y Lisette, o sea, es sobrina mía. Fíjese, fui a encontrar un familiar Vital hasta Los Ángeles, California. Y entonces pude hablar allá con otros familiares ya grandes de edad, abuelos, bisabuelos, y me platicaron que todo lo que pasó en mi familia fue que hubo muchos problemas, incluso de muerte. Se mataron entre varios miembros de la familia. Me enseñaron fotos de gemelos y gemelas, porque mi esposa y yo también tenemos gemelas. Y vimos eso, ¿no? Fue algo hermoso, ¿no? Estábamos ahí, nos hospedamos en hotel y luego en casa de nuestra sobrina. Cuando vimos las fotos y todo eso me quebranté mucho. Dije, ¿hasta dónde? Mira, vengo. Pero entonces ahora puedo entender cómo creció mi papá. Salió huyendo porque hubo muertes en la familia y todo desde chico, y él creció así. Por eso siempre vivió resentido en su corazón y nunca quiso buscar a nadie. Aquí en México no conocemos a ningún familiar de parte de mi papá, ¿no? Así es, ¿no? O sea, mi papá vivió con ataduras generacionales que le impidieron ser libre y ser feliz hasta 17 días antes de padecer, de morir, ¿no? Entonces, haga su ejercicio de árbol genealógico. Si no está pasando usted por esa situación, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno en ese sentido. Porque nosotros no podemos salirnos de los linderos que Dios ha establecido para nosotros. El mundo tiene un concepto muy equivocado de la vida de la iglesia cristiana y del cristiano. Es que, no sé si le han dicho a usted cuando comparte, es que en tu iglesia, no, yo sé que en las iglesias cristianas te prohíben todo. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, yo no quiero. A lo mejor ha pasado cuando usted comparte, usted mismo podía tener esa misma opinión. Pero no, aquí en la iglesia cristiana nosotros no prohibimos a nadie. Cada quien es responsable de su vida, de su comportamiento, ¿verdad? Ya como cristianos, conforme a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en usted. Y claro, ¿cuáles son los linderos que marcan nuestro comportamiento? La palabra de Dios. Pero dentro de los linderos hay una libertad preciosa para cada uno de nosotros. Si hay límites, usted sabe lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, cómo debe comportarse en casa, como esposo, esposa, como padres, en fin, en todos los aspectos de nuestra vida. Nos lo marca la palabra de Dios. Deuteronomio 19:14 dice: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Y Proverbios 22:18, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres, ¿no? Aun cuando entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Ya bajo el mando de Josué, no de Moisés, ¿verdad? Después de que vino la conquista, ¿qué fue lo que hizo Josué? Repartió la tierra a todas las familias, a todas las tribus, ¿no? Y decía, no vayan a ser tramposos, ¿no? Si aquí está lo que te corresponde, no le vayas a correr ni te vayas a robar algo de tu vecino. Por supuesto que para nosotros esto es en el aspecto espiritual. Amén. Sabemos hasta dónde podemos comportarnos y sabemos hasta dónde no podemos nosotros comportarnos. Y esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Amén? Y por eso uno tiene que analizarse, ¿no? Yo tuve que romper, aún cuando empecé en mi vida como cristiano hace ya 40 años, ¿verdad? Tuve que romper con esas situaciones, ¿no? que me impedían seguir adelante. Porque nuestros primeros 11 años de casados fueron sin Cristo, entonces una problemática terrible por culpa mía. Hasta alcohólico era yo era alcohólico. Y ya Dios nos libró. Entonces,
camine usted bajo los límites, los linderos que nos marcan la palabra de Dios, pero ahí hay cosas importantísimas y una libertad tan hermosa. Entonces, nuestros linderos son la palabra de Dios. No podemos vivir más allá de esos linderos porque retornamos a la cautividad, o sea, espiritual. Porque el origen de toda atadura espiritual es el pecado. Y esto también puede ser generacional. Si ya no lo es, qué bueno, ¿no? Qué bueno en ese aspecto. Entonces, toda atadura comienza con el pecado. La nación de Israel en esa época se encaminaba hacia la cautividad a causa de ¿qué? De su pecado. Una y otra vez Dios le habló al pueblo a través del profeta Isaías, en este caso, que es lo que estamos viendo, pero no se arrepintió de sus pecados. Isaías, nada más un ejemplo, 57:17, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Está hablando Dios. ¿De quién está hablando? De su pueblo en general, y vinieron las consecuencias. Y obviamente cuando hay ataduras parece un círculo vicioso. Toda atadura comienza con un pecado y toda atadura promueve el pecado. Entonces, si no se soluciona esa situación, si no viene un cambio, la atadura y el pecado van a crear un círculo mortal y estamos atorados ahí. No podemos avanzar. Allá en nuestra iglesia, en la Ciudad de México, bueno, pues conocemos bien a la congregación y yo conozco miembros de la iglesia que tienen 20, 25 años de ser cristianos y viven exactamente en la misma problemática de antes, atados todavía a la misma problemática. Pero ya no es culpa ni de Dios, ni del Espíritu Santo, ni de la iglesia, es de lo que uno tiene, pero lo que uno no quiere dejar. Porque existe un libre albedrío en la vida del ser humano. Y ese libre albedrío está desde el huerto del Edén. Sabemos lo que pasó y sabemos que había un fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios les dijo a Adán y Eva que no lo probaran. Pero ese árbol estaba ¿qué? Al acceso del hombre. Ese es el libre albedrío, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Sé que hay doctrinas en cuanto a la elección, a la salvación, en otras iglesias o denominaciones que te dicen que la salvación ya no se pierde y que es Dios el que determina quién se pierde y quién se salva en base a una elección. Error. Ahí está. Dios hubiera puesto ese árbol fuera del alcance del ser humano. Si Dios determinaría quién se pierde y quién se salva. Hay una libertad y usted toma sus propias decisiones. Amén. Y espero que siempre tomamos la mejor. Entonces, no podemos vivir fuera de los linderos, no podemos vivir fuera de los límites que Dios nos ha establecido. Que el pecado mismo nos va a llevar a esa situación. Mira, Isaías 57, 4, 5 dice en pregunta, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? No solo vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis. Enfervorizáis es un sentimiento intenso de admiración de algo. Dice, enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol troncoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los pedazos. O sea, todo lo que Dios le decía a su pueblo a través de Isaías, y le dio una oportunidad, le dio otra oportunidad cuando no quisiera, hasta que no quisiera. Cuando el rey David pecó con Betsabé, sabemos lo que pasó: adulterio, asesinato, traición, todo. Y Dios le dio varias oportunidades. Embarazó a esta mujer. Dios le dio varias oportunidades. No se arrepentía,
hasta que Dios decide mandarle al profeta Natán para que se arrepintiera. Y se arrepintió el rey David, fue perdonado. Pero todo pecado lleva una consecuencia y todos conocemos las consecuencias. En primer lugar, el pequeñito que nació producto de esa relación falleció. Y luego, jamás se apartará la espada de tu casa. La problemática que vivió el rey David con sus hijos después, producto de ese pecado, ¿no? Dios lo perdonó y Dios da oportunidades. Y mientras tenemos vida, todavía hay oportunidad. Por eso cada día tenemos que aprovecharlo al máximo. Y nosotros ahora debemos cerrar ya ese ciclo, marcar una línea de bendición para las siguientes generaciones, ¿no? Tenemos 4 hijas, tenemos 5 nietos, tenemos ya un bisnieto y gracias a Dios todos son cristianos, nuestras hijas y nuestros nietos, y el bisnieto tiene 3 años y medio, todavía no tiene la capacidad de él para poder tomar decisiones, ¿no? Ya, pero con una buena base cristiana va a ser diferente, ¿no? Entonces, gracias a Dios pudimos romper ya con ese ciclo. Veo a mis hermanos, oro por ellos, es difícil hablar con ellos, pero veo que siguen en esa atadura que mi padre transmitió. Aunque él ya murió en Cristo, y esa es la gracia. La siguiente predicación voy a hablar de la justicia y de la gracia. Como en el último momento de tu vida terrenal se te puede aplicar la gracia y puedes ir y estar en la presencia de Dios. Es la gracia lo que nos es otorgado. Amén. Entonces, cierre usted ese ciclo, no deje. Si ha roto ya maldiciones generacionales, qué bueno, ¿no? Si no, pues hay que orar y hay que hacerlo, ¿no? Oseas 8:7 habla de esto, dice, porque sembrarán viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si le hiciere, extraños la comerán. Amén. Está hablando que se va a cosechar todo lo que uno siembra. Amén. Todo lo que estamos sembrando lo vamos nosotros a cosechar. Tenemos que entender que el cristiano vive inmerso en una lucha, en una guerra en lo espiritual. Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para robar y matar y destruir. No dice robar, matar, destruir, no dice robar y destruir. ¿Amén? Esa es la realidad. Él quisiera verlo. Por eso Pablo, el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:11 escribe, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. A mí no podemos permitir que el diablo tome ventaja en nuestra vida. El término maquinar viene de noema, viene de planear, de calcular. Habla de un método elaborado. Desde el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que hizo Satanás cuando atacó a Eva? Aprovechó un momento en que ella estaba sola. O sea, Adán andaba en su trabajo, ¿no? Y Satanás, porque si los hubiera atacado a los dos al mismo tiempo, podían haberlo rechazado. Pero aprovechó un momento que Eva estaba sola y sabemos qué fue lo que pasó y las consecuencias. Entonces, esa es la maquinación, esa es la planeación del diablo. Y el diablo va a tratar de aprovechar algún evento, algún momento, alguna situación personal o familiar o de trabajo, de lo que sea, para venir y atacarnos y hacer que podamos caer. Él siempre espera la oportunidad en el que el cristiano se descuide en un área para venir y para atacarnos. ¿Amén? Importantísimo el estar hoy aquí en la iglesia. Es muy importante igual en la casa, su oración personal en su casa, familiar, el estudio de la palabra en su casa. Todo eso es muy importante, todos lo sabemos y cada uno de nosotros sabemos si oramos o no oramos en casa. Yo no le pregunto, ¿cuánto tiempo ora usted?
porque me va a decir con pena, una hora. Pero no, cada quien sabe, ¿no? El estudio de la palabra, el venir a la iglesia, todo esto es importantísimo para nuestro crecimiento espiritual, porque en determinado momento viene el diablo y nos va a atacar. Y nosotros como pastores vemos tantos asuntos, tantas problemáticas que hay en alguna familia que tienen años y todavía no son resueltas. Pero los miembros de la familia, a veces la esposa o el esposo o los hijos, no lo comentan por pena o por alguna otra situación y se queda la problemática ahí. ¿Y se convierten en qué? En ruinas. Ahí está. No se puede reedificar algo nuevo espiritualmente hablando. Entonces, Satanás tienta también en áreas que pueden representar ataduras, pecados generacionales. Por eso tenemos nosotros que conocer y saber que el enemigo tiene planes. ¿Está usted consciente de que como cristiano su vida está inmersa en una guerra espiritual? ¿Sí? Todos los días estamos viviendo en una guerra en lo espiritual, no que usted se vista de soldado, haga y todo, pero siempre en cualquier situación debemos saber cómo comportarnos, ¿verdad? Y tener el discernimiento, ¿verdad? Que es parte del don, de la obra del Espíritu Santo en nosotros, para saber lo que nos conviene, lo que no nos conviene y estar siempre listos, ¿no? En ese aspecto. Usted identifica áreas en su vida, algunas que son más susceptibles de sufrir ataques por parte de Satanás. Esto es algo que tenemos que hacer. Yo sé mi carácter, yo sé cómo es mi carácter y el fruto del Espíritu Santo, y yo sé cuáles son las áreas fuertes en mi carácter, pero también debo saber cuáles son las áreas débiles en mi carácter. Y puede ser que en parte de esas áreas débiles es donde pueda venir el enemigo y tratar de hacernos caer. O sea, esa es una realidad, ¿no? O sea, y hay que explorar esas ruinas antiguas. Si estamos teniendo problemas en algo, bueno, ¿qué es lo que me está pasando, no? Porque Satanás quiere destruir nuestra vida. Pero fíjese, en realidad nuestros hijos no deben tener los pecados de nosotros. Ellos tienen que tener su propia responsabilidad. En Ezequiel 18, 19 y 20 dice esto, fíjese. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no lleva el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Vamos a hablar de la justicia, ¿verdad? Y en la próxima. Entonces, Dios es justo. Y tenemos que entender que si nosotros no estamos bien delante de Dios, no es culpa de Dios. ¿Es culpa de quién? De nosotros mismos, ¿no? Asumir nuestra propia responsabilidad personal en cada persona. Los cristianos somos responsables de nuestras acciones y nuestras decisiones. Ay, es que el diablo me obligó, y es que el diablo, a veces decimos, claro, el diablo viene y todo, pero él ya no debe tener poder sobre nosotros. Ha habido algo nuevo espiritualmente que se está construyendo en nuestra vida, ¿verdad? Y si usted tiene antecedentes generacionales, bueno, que pueden representar ruinas, se puede reedificar todo en nuestra vida como cristianos. Y usted la puede ver, cada quien nos podemos analizar. Y si yo he descubierto ruinas en mi vida, tuve que tener el tiempo y pedirle a Dios reedificarlas, ¿no? Entonces, a veces tenemos que mirar atrás
pero no para vivir del pasado, sino para identificar dónde podemos romper la cadena de maldiciones. Mi abuelo, bueno, no lo conocí, el abuelo materno era un doctor y él falleció por alcoholismo cuando yo tenía 3 años de edad, así que ni me acuerdo de él. Mi papá tuvo problemas de alcohol, yo tuve problemas de alcohol, mis hermanos y mi hermana siguen teniendo esas problemáticas de alcohol, pero yo tuve que romper. Yo me salvé el 30 de noviembre de 1985. Todavía en mis primeros 2 meses como cristiano reconozco que todavía probé alcohol. Ya no como antes, pero de todas maneras, pero después de esos 2 meses ya de ser cristiano, hasta el día de hoy no he tenido que tomar una sola gota de alcohol para lo que hacíamos antes, ¿no? Para esto. Pude romper con esa situación de mi familia. Si mis hermanos no lo quieren hacer, es su propia decisión, es su propia responsabilidad. Pero ya en mi rama, de mí, de nuestros hijos, de nuestros nietos, ya es una rama diferente, libre. Y pues yo sé que mis hijas y mis nietos tienen sus propias responsabilidades, tienen sus propias decisiones que tomar, ¿verdad? Pero con una buena base cristiana, pues tienen mucho que poder ganar hacia el futuro. Y sobre todo el ejemplo que podamos nosotros darles a ellos, ¿no? Que también lo ven. Entonces, podemos mirar hacia atrás, pero no para vivir en el pasado, sino para ver qué es lo que tenemos que cambiar, para no practicar más. Tenemos que creer a la verdad, que es la palabra de Dios, antes que a las mentiras de Satanás. Si fuera imposible romper ataduras, pues Dios lo hubiera tomado en cuenta, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos otorga a nosotros la capacidad de romper con cualquier atadura del pecado, ¿no? Ezequiel 18:14, pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos. Hasta aquí lo dejo, habla la decisión, ¿no? de los hijos también. Están viendo lo que hacen sus papás, pero ellos deciden entonces no hacerlos. Porque la salvación no es familiar, la salvación no es corporativa como iglesia, la salvación es personal, individual de cada uno de nosotros, personal e individual. ¿Me está saludando ya? No, me dijo que ya me quedan 5 minutos. Mire, ya no podemos cambiar el pasado. Entonces, si hubiera… Yo conocí al Señor hasta, me faltaban 2 meses para los 35 años de edad. No lo conocí tan joven. Por eso cuando vean a nuestros jovencitos ya que conocen al Señor, ¡wow! Qué bueno, ¿no? No van a tener, pero yo no puedo decir, si hubiera conocido a Dios a los 15, a los 20 años, hubiera sido diferente. Pudiera, pero los hubieras no existen. La realidad es que yo lo conocí hasta los 35 años de edad. Tuve que pasar muchos problemas que causé con mi esposa y con mis hijas, pero ya después fue diferente. Entonces, y le creo más a la palabra de Dios que a las mentiras del diablo. Entonces, y hay que diferenciar, hay que discernir la diferencia entre reedificar y conservar. ¿Okay? Si usted va a las ruinas, se dará cuenta que el gobierno gasta mucho dinero, pero no en reedificarlas, solo que las conservan tal y como están, las protegen y todo con materiales, todo para que no se deterioren más, pero por el interés histórico que representan, usted las vea tal y como están. Pero eso puede suceder espiritualmente nosotros, que tengamos ahí cosas del pasado y todo, y nos cuesta mucho trabajo que salgan. Entonces, usted tiene la responsabilidad, ya no puede cambiar el pasado, solo podemos cambiar la forma de verlo. Bueno, eso pasó, ya no está, es hoy diferente, de hoy en adelante. Usted puede elegir cómo va a construir sobre ese pasado, pero para poder cambiar el futuro. Ya Satanás no puede hacer nada respecto
de nuestra salvación, una vez que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Pero Él va a tratar de incapacitarnos en ese proceso de crecimiento espiritual, porque Él también conoce nuestras debilidades y ahí es donde nos va a atacar. ¿Amén? Cada generación ha tenido una nueva oportunidad de ejercer una influencia positiva sobre la sociedad, sobre el mundo. Y hoy, esta generación que probablemente puede ser la última antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque usted sabe que no podemos dar una fecha, un año. Vemos cómo los acontecimientos en el mundo se van dando, cómo hoy en el mundo, en lo secular, se habla ya de un nuevo orden mundial que se está estableciendo. No estoy hablando dentro de la iglesia, ya el mundo se está dando cuenta de eso. Y sabemos que eso es parte, porque el anticristo va a utilizar este nuevo orden mundial que se está conjuntando a través de los acontecimientos en el mundo, ¿verdad? Y bueno, por supuesto están los pastores, los teólogos, los especialistas en la escatología que hablan acerca de estos últimos tiempos. Se está acercando, yo no sé si ya yo voy a ver ese evento o no, yo estoy más cerca de la eternidad ya que muchos de ustedes por la edad, ¿verdad? Pero están ustedes, están nuestros jóvenes, no lo sabemos, pero se viene. Pero lo que sí sabemos es que los acontecimientos cada día se están dando de una forma más rápida, lo que está sucediendo en el mundo. Ya ni siquiera sabemos, ya hasta da miedo oír las noticias, qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que van a anunciar, qué pasa aquí, qué pasa en el mundo y todo. Sí, estamos conscientes de eso, sí sabemos lo que está pasando, pero no por morbo, ¿no? Sino para saber por lo que tenemos que estar orando nosotros los cristianos, ¿sí? Y a mí me gusta estar enterado de todo lo que pasa en mi país, en lo económico, en lo político, en lo social, en todo, ¿verdad? No para estar o criticando, haciendo, juzgando, no, sino para estar, ¿qué? Orando, ¿verdad? Para que nuestro país pueda cambiar y ser mejor, ¿ok? Entonces, en Lucas 4 del 16 al 19 va a encontrar las mismas palabras del profeta Isaías cuando a nuestro Señor Jesucristo le dieron la oportunidad de hablar. Dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. En Lucas 4, 16 a 19. Amén. Vamos a ponernos de pie. Entonces, el año agradable del Señor se traduce como el año del favor del Señor. Amén. Obviamente, nuestro Señor afirmó que esa profecía de Isaías se estaba cumpliendo en su persona. ¿Ha explorado usted sus ruinas antiguas? Si las tiene, ¿prefiere dejarlas ahí para que obstaculicen su crecimiento espiritual? ¿Es usted libre verdaderamente o todavía puede estar atorado en algún área de su vida personal, familiar y luego en las otras áreas? Lo más importante es nuestra vida personal y nuestra familia, ¿no? De la que formamos parte. Aquí, bueno, formamos parte de una familia en lo espiritual, pero en nuestra vida personal, ¿qué está usted esperando para sus futuras generaciones? Miren, yo no me quiero morir todavía, ¿no? Espero que el Señor todavía, no vaya a caer un rayo ahorita, que el Señor todavía me deje un tiempo, no lo sé y todo, ¿no? Pero ahora que estamos con nuestras hijas, con nuestros nietos, uno de nuestros nietos que está en Querétaro vino la semana, porque él es atleta de alto rendimiento y vino la semana pasada a competir aquí, en la Ciudad de México, perdón, aquí estamos en Veracruz, ¿verdad? Y fuimos mi esposa y yo y lo vimos competir y todo, nuestro nieto mayor, y entonces, Dios,
¿qué más te puedo pedir? Cuando vemos a nuestro bisnieto, 3 años y medio en la casa, no. Ya rompió todos mis coches, ¿verdad? Que tengo en la oficina, tengo una colección de cuando él llega a la oficina de la iglesia, pero no le puedo decir nada, es mi bisnieto. Y cuando lo vemos en la casa haciendo y todo, Dios, ¿qué más te puedo pedir? Me has dado todo. Y todavía la capacidad de seguir trabajando, de seguir activo en el ministerio hasta que Dios diga. Entonces yo le digo, Dios, si hoy vinieras por mí, me iría contento. Digo, pero espérame, no me hagas caso. Le digo, pero si hoy vinieras por mí, me has dado todo. Estoy agradecido contigo, pero mientras me sigas dejando aquí, vamos a seguir echándole ganas y también cuidando de nuestra familia, que nuestras hijas ya casadas y nuestros nietos, todavía no todos, ¿verdad? Pero ¿qué más pedirle a Dios? Y gracias a Dios que pude romper con esas maldiciones, con esas situaciones. Veo a mis hermanos, oro por ellos. Me es difícil hablar con ellos, ¿verdad? Pero oro por ellos, ¿no? En fin, y sé que es su propia decisión si van a aceptar o no al Señor. Pero vivo conforme, vivo contento, Esto no quiere decir que estamos exentos de problemas o de situaciones, ¿no? Por supuesto que podamos nosotros enfrentar, pero vale la pena. No permita que ningún evento, situación o trauma, como usted quiera llamarle, del pasado, obstaculice su crecimiento como cristiano. Si hay alguien que realmente tenga algo que no puede sacar o decir, pase aquí nada más. Vamos a hacer una oración por usted. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero si usted necesita, pase aquí, lo que sea. No tiene que hablar, no tiene que decir, y puede pasar. Y si no pasan, bueno, hacemos una oración general. Amén. Pero viva usted en esa libertad. No traspase los linderos antiguos. O sea, la palabra de Dios marca la norma, rige nuestro comportamiento, por supuesto, y la obra del Espíritu Santo que está activo en nosotros. Todos somos cristianos. ¿Habrá alguien que no es cristiano? Me gustaría identificarlo. Ok, entonces todos somos cristianos. Entonces, bueno, si tiene ya que tratar algo personal en casa, todo, hágalo. Si tiene que tratar algo, también venga después con nuestros pastores, los líderes, para que oren por usted, le aconsejen y todo, porque todos lo necesitamos. También nosotros necesitamos de nuestro pastor, ¿verdad? Yo cuando necesito algo, hablamos con nuestros pastores y todo. Cada mes nos reunimos por Zoom, ¿verdad? Los pastores de aquí y con los pastores de Estados Unidos, cada mes. Pastor Dani está también ahí en el grupo. Y hay una clase de uno de nuestros pastores y tratamos nuestros asuntos, ¿verdad? A nivel de ese. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos tener a alguien que nos aconseje, alguien que nos ayude. Y ustedes tienen aquí unos buenos pastores, porque yo ya perdí la cuenta de cuántos años conocemos a Dani y a su esposa. Desde que eran solteros, desde ahí los conocemos, imagínese usted. Entonces, muchísimos años están ustedes en la iglesia correcta. No la mejor iglesia, porque la iglesia no es perfecta. El cuerpo no es perfecto. La cabeza, que es Cristo, Él sí es perfecto. Pero sé que ninguna iglesia es perfecta, pero esta es una excelente iglesia. Y cuidamos mucho la sana doctrina y todo. ¿Amén? Permítame hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias en este momento. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, miembros de la iglesia, cada una de las familias que están aquí en esta mañana. Varias conocemos a muchas de las familias ya de años. Qué bueno que siguen aquí permaneciendo. Vemos también que hay familias nuevas, Señor, y en este tema, Señor, como todo lo que se predica aquí, cada tema es sumamente importante y de aplicación a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Explorar lo que hay, y si hay todavía cosas del pasado que de alguna u otra manera están estorbando, obstaculizando nuestro crecimiento espiritual, tenemos que verlas,
tenemos que quitarlas de un lado y poder reconstruir algo nuevo, Señor. Esas ruinas ahí antiguas nos obstaculizan, Señor. Podemos ser verdaderamente libres, Señor, en todos los aspectos espirituales, Señor, y poder depositar algo mejor para nuestras generaciones que vienen después de nosotros, porque el Señor ve, y el Señor ha dicho en su palabra que la influencia mía como persona puede llegar hasta mi tercera o cuarta generación. Pueden tener todavía la influencia de lo que yo soy como persona, de lo que hice, de lo que hago. Y yo quiero dejar una buena influencia a toda mi familia. Señor, gracias, y bendecimos a cada familia, miembros de esta hermosa congregación. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.